Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Bueno, lo primero que tenemos que decir es lo que le pasó a los dueños de este medio de comunicación. En realidad vamos a hablar del medio de comunicación. Los dueños fueron las víctimas porque evidentemente lo que se intentó siempre, y te lo dijimos sistemáticamente, fue cerrar y callar las voces de lo que estaba pasando en la República Argentina. Esto es así y está claro. Las cuestiones de fondo de esa causa, una es supuestamente una evasión impositiva, es decir, lo explicó Alconada Amón en algún momento de una manera muy burda, digamos, y además cerrada. Porque decía que, por ejemplo, cuando uno va a cargar nafta, le daba plata al estacionero, al expendedor de combustible, esa plata en efectivo nunca se rendía al Estado. Y en realidad, las estaciones de servicio no eran de los dueños de este medio. Las estaciones de servicios eran franquicias, como hace YPF. YPF no tiene todas las estaciones de servicio de todo el país. No sé por qué algunos periodistas, sabiendo estas situaciones, no las tuvieron presentes o no las tuvieron en cuenta. Otra de las cuestiones es que supuestamente se decía que los dueños de este medio habían intentado vender este medio en el medio de un proceso que estaba muy complicado. Evidentemente, Mauricio Macri estaba presionando a los dueños de este medio y le había mandado 2 emisarios. Y esos 2 emisarios quisieron comprar el medio de comunicación y los dueños de este medio fueron a preguntarle a la justicia si podían venderlo, es decir, no intentaron venderlo por fuera. Bueno, básicamente te digo que lo que intentaron hacer es primero quebrarlos, tratar de arrepentirlos, tratar de hacer lo que hicieron con cada una de las personas que fueron opositores y opositores en serio, críticos, no sé si opositores, críticos de lo que estaba ocurriendo en la República Argentina. Hoy, lo que pasa hoy en Argentina va a ser muy difícil, y vos lo sabés, va a ser completamente dificultoso salir de esta situación, fruto de todas estas cosas que se dejaron pasar. Pero te muestro una perla realmente impresionante. Esto es exclusivo, va a ser presentado en la justicia, y es una carta que le envió un periodista, escuchá, un periodista le envió una carta a Lázaro Báez para tratar de arrepentirlo. Esto se dio cita en un lugar de Puerto Madero, llegaron custodios del Ministerio de Justicia de la Nación, llegó Leonardo Fariña y un periodista, ¿escuchás? No voy a dar el nombre porque cuando se presente en la justicia seguramente después lo vas a conocer. Un periodista escribió esto. Primero, el teléfono de Leonardo Fariña, le puso LF y el teléfono al lado. Después puso Alan Bogado, una persona vinculada a la AFI, un periodista, carta que se la mandaban a Lázaro Báez a través de un intermediario. Y acá le decían básicamente que Cristina Fernández de Kirchner estaba operando en contra de Lázaro Báez. Le escribió el periodista de puño y letra, un periodista reconocido de la República Argentina en estos momentos, está al aire en este momento. Y en la segunda parte de la carta, mirá lo que le ponen. Primero lo ablandan y le dicen que Cristina Fernández está trabajando en contra de Lázaro Báez para que esté preso. Y entonces le dicen, hay una manera de salir del penal. Le dice el periodista de puño y letra, y es la original, que se va a presentar en la justicia. La ley del arrepentido. Dice, hay que ir a la cadena de asociación ilícita, aporte de información precisa. Le dice Leonardo Fariña, LF, le dice a Lázaro Báez, pone una persona de confianza para hablar con el fiscal Marijuán y con el gobierno, el ministro de Justicia Germán Garabano. Esto coincide exactamente con lo que decía Giselle Robles, la abogada de Giselle Robles. ¿Te acordás que vino acá y nos contaba esto? Bueno, ya es la tercera prueba que tenemos en nuestras manos. Esto lo escribió un periodista, Lázaro Báez, figura del imputado colaborador. Salva a tus hijos. Se remite a la ley anterior al año 2003. Quedan exentos los padres, hijos y cónyuges. No existe la figura del testaferro de padre, digamos. No piensen entre 4 paredes. Mirá cómo lo apretaba un periodista que en este momento está al aire en la República Argentina, Lázaro Báez. De puño y letra al lado estaba Leonardo Fariña y la gente del Ministerio de Justicia de la Nación. Le dice, vas a tener que nombrar al amigo Néstor Kirchner. Mirá. Vas a tener que nombrar al amigo Néstor Kirchner. Le da una orden a Lázaro Báez. Le dice qué es lo que tiene que hacer para salir en libertad y que su hijo no terminen presos. Demostrar asociación ilícita de lavado anterior, no importa el sobreprecio de la obra pública. Dice no importa el sobreprecio de la obra pública el periodista cuando estuvieron machacando sistemáticamente sobre el sobreprecio de la obra pública. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, no? Un periodista en nombre del gobierno apretando a Lázaro Báez. Y es por eso que quisieron apretar a los a los dueños de este medio de comunicación. Por favor, Jorge, anda mostrándonos qué es lo que estaba pasando en ese momento. Mira, estos datos que están a mi izquierda son los del momento en que los dueños de este medio, los que en el momento de los dueños de este medio estaban siendo apresados.
Todos los datos que va a ir viendo cómo estaba la Argentina en ese momento. Estaba muy mal la Argentina. Y este medio de comunicación demostraba que la Argentina estaba muy mal. Era uno de los pocos medios de comunicación que estaba demostrando esto que estás viendo a mi lado. Estos son los datos sistemáticos que estaban ocurriendo en el año 2018, cuando los dueños de este medio terminaban presos y estábamos comunicando de este medio de comunicación lo que estaba ocurriendo en la República Argentina. Hoy la situación es de casi no retorno en la Argentina, lamentablemente. Pero ¿sabés qué? Si hubieran podido meterlos presos a los dueños de este medio, ¿vos creés que hubieran tenido algún tipo de prurito? ¿Vos creés que si hubiera habido pruebas de que los dueños de este medio tenían que estar presos, ¿vos creés que no estarían presos? Si una mínima prueba en la forma en que se encararon todas estas cosas hubiera habido, ¿vos creés que no estarían presos? Y si los dueños de este medio hubieran estado presos por algún plan de pago, ¿vos qué creés que a Mañeto qué le hubiera correspondido? Cadena perpetua porque hicieron atrocidades, y está probado que hicieron atrocidades. Entonces, digo, ¿desde dónde se habla? ¿Desde dónde se dicen las cosas? Si Bonadío hubiera podido poner presos, o Ercolini, o quien sea, hubiera podido poner presos a los empleados de este medio, créeme que lo hubieran hecho. Lo que hicieron fue trabarle las cuentas para que no le pagaran a los empleados de este medio. Para que directamente no les pagaran, cuando sabían que no había ningún tipo de evasión porque se estaba pagando el plan de cuotas como correspondía. El problema era el medio de comunicación. ¿Y sabés dónde está el otro problema hoy? En la ANSES. Le están choreando a los jubilados. Quiero que repasemos un tape que hicimos hace solamente acá en este programa, hace solamente 15 días, y te mostramos lo que están haciendo hoy de nuevo con la guita de los jubilados. Dale. Veamos cómo están financiando los jubilados la huida de Macri, ya en los últimos días del presidente Mauricio Macri. Dispone la emisión de letras del Tesoro, y ¿quiénes los compran? Los jubilados. Los jubilados compran 35.000 millones de pesos en letras, en bonos. Y fíjate cuántos dólares han comprado también, porque también le compraron al Estado 275 millones de dólares. Estos son los intereses que le pagan a los jubilados y a los bancos. Macri le paga a los bancos con la LELIQ el 84%, pero a los jubilados les paga el 65%. Y ahora le están choreando al ANSES, ya le chorearon a los empleados de este medio, ya chorearon a los dueños de este medio, van por todo. Ahora creen que los jubilados son los opositores al gobierno. Y fíjate lo que están haciendo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hoy el boletín oficial dice disponer la emisión de letras del Tesoro en pesos. Ahora son 12.000 millones de pesos. 12.000 millones de pesos le están choreando hoy. 12.000 millones de pesos a los jubilados. ¿Qué crees que hacen con esa plata? ¿Qué pensás que están haciendo con los 12.000 millones de pesos? Hay más, ¿eh? Hay más, pero ya te voy a mostrar qué más. Con los jubilados. Hay jubilados que no están morfando, presidente. ¿No sería bueno esa plata volcarla a los jubilados? Una vez, presidente, nada más. Veamos qué hicieron con los dólares de los jubilados, porque también los jubilados están ahorrando en dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero el gobierno está manoteando también los dólares. Por favor, Jorge, ahí tenemos 57 millones de dólares, perdón, 57 millones de dólares hoy también, hoy también. ¿Y sabés cuál es la tasa que le van a pagar a los jubilados por haber prestado 57 millones de dólares? Es a cero. En pesos le dan 63% y en dólares le dan cero. A los bancos le dan el 72%. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta quién maneja el país? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de este país? Los verdaderos dueños de este país son los únicos beneficiados con todo este modelo de destrucción al pobre y al trabajador. ¿Sabés qué dijo el canciller argentino? Mirá lo que dijo el canciller argentino. Mirá si son caraduras. Yo iba a decir un término un poquito más duro, pero el canciller Forit confirmó que en la Argentina ya no hay más dinero disponible. Afirmó que todo lo que el gobierno niega o esconde, no hay más plata en el Banco Central ni en la ANSES. Escuchá, lo dice él mismo. Ni en el Banco Central ni en la ANSES no hay más plata. Mirá esta frase. Ahora ni el Banco Central ni la ANSES tienen recursos para sacarles. Para sacarles. ¿Qué quiere decir sacarle, Forit? ¿Qué quiere decir? Le han sacado absolutamente todo a los jubilados. ¿Y sabés qué pasa con este país? ¿Sabés qué pasa con este país? Pasa que los empleos caen. Y caen de esta manera. Fíjate cómo caen los empleos. Desde el año 2015,
fíjate cómo cae, fíjate a dónde llega. No hay piso, no hay piso para los trabajadores. Así se ha perdido el empleo en la República Argentina al mismo tiempo que los bancos estaban absolutamente con toda la campaña, con toda la guita en sus bolsillos. Ahora, la plata de los jubilados. Y yo le voy a preguntar a Federico Kuchel, que es especialista en estos temas, que lo leí hace unos días y que hizo un artículo tremendamente esclarecedor respecto a quiénes son los ganadores. ¿Cómo anda, Fede? ¿Bien? ¿Qué tal, Tomás? Encantado, gracias por la invitación. Contame, ¿cuánto están ganando los bancos con todo este...? Dale, te cuento un poco. En las últimas semanas, sobre todo desde mediados de agosto, empezó a haber una nueva inversión de moda en la City para los bancos y para los fondos comunes de inversión que se llaman pases a 24 horas. Pases a 24 horas. Exactamente. Es un instrumento que compite contra las LELIQ. Los bancos básicamente le prestan plata al Banco Central, pero a diferencia de las LELIQ, cobran la inversión en 24 horas. O sea, el otro día le prestan hoy y mañana tienen devuelta su inversión. O sea, el mismo capital que pusieron, más un puchito por el interés. ¿Cuál es la diferencia con las LELIQ? Que tienen que esperar durante toda una semana para poder recuperar la inversión. ¿Y por qué hacen los pases de 24 horas? ¿Qué tienen ¿Por miedo? qué hacen los pases a 24 horas? Justamente porque entre los banqueros está la duda, está el miedo de que las LELIQ sean encajadas. ¿Qué significa esto? O en realidad sean canjeadas por un bono a largo plazo. Entonces, lo que les permite de los pases a 24 horas es tener mayor control sobre la liquidez, sobre su dinero disponible. ¿Qué significa? Que si se adelantan, o sea, si reciben información por adelantado de que el Banco Central efectivamente va a canjear o va, digamos, poner un bono a largo plazo sobre los pasivos monetarios, tienen la capacidad en 24 horas de recuperar su liquidez. En cambio, esperar toda una semana con las LELIQ para recuperarla es mucho más peligroso. ¿Te das cuenta, no? Le prestan al Banco Central y en 24 horas tienen el capital más los intereses. En un día, 24 horas. Tengo una pregunta, Federico. ¿Hay una persona física, un jubilado, puede poner su guita ahí, puede hacer los pases de 24 horas? Estas inversiones son puntualmente para los bancos y para los fondos comunes de inversión. Y déjame darte dos datos duros que muestran un poco el desequilibrio que se está acumulando con esta nueva inversión de moda. Principalmente entre el 9 de agosto y el 30 de septiembre lo que se vio es que las inversiones en pases a 24 horas subieron 40 veces. O sea, pasaron de 5.000 millones de pesos a 224.000 millones de pesos. Y en septiembre hubo días donde los bancos y los fondos comunes de inversión llegaron a ganar 400 millones de pesos por día. 400 millones de pesos por día. Exactamente. Creo que eso te da una idea del desequilibrio que hoy tiene el mercado monetario y el mercado financiero en la Argentina. Si querés sumarle datos, cuando proyectás las ganancias que están teniendo los bancos por las LELIQ y por los pases a 24 horas, el número es exorbitante, son 15.000 millones de dólares. Esto es proyectando obviamente con esta tasa de interés y este tipo de cambio durante un año, pero date una idea de la falta de proporción de lo que está ganando el sistema financiero respecto de lo que pasa en la economía real. Hoy esos 15.000 millones de dólares que se llevarían los bancos por cobrar intereses de LELIQ y de pases es el equivalente a todo un año de superávit comercial de la Argentina. O te lo pongo en otros números, es el equivalente a lo que va a exportar Vaca Muerta si llegan las inversiones en un escenario optimista en 2023. Fede, muchas gracias. Muchas gracias por venir, viejo. Bueno, ahora vamos a hablar de la Argentina nazi. Dale. Bueno, vamos a empezar por el tape, Jorge, porque tenemos verdaderamente... lo tiene Jorge Alperín. Cuando me lo contó el fin de semana. Quiero que por favor lo escuche porque me dijo, voy a resignar de escribir un libro para dar este dato en ADN el día martes. Tiene un dato realmente tremendo. ¿Vos sabías que uno de los principales asesores de Hitler era argentino? ¿Y sabés qué pensamiento tenía? Un pensamiento más o menos parecido a todos estos tipos que escuchamos en el último día en la Argentina. Dale. Cuando la familia pobre, que realmente no tiene recursos, que no tiene hacia adelante algo mejor, dice, lo único que tengo es la posibilidad de ser padre y pretendo hacerlo. Entonces, sin ser categórico, me parece que es interesante también hablar de este tema, porque como vos bien decís, en algún punto hay que frenar la reproducción de una sociedad
pobre. En algún punto hay que frenar la reproducción de una sociedad pobre. Juliana, con Mauricio y Antonio, una saludando. familia blanca, hermosa, pura, la familia blanca, hermosa, pura. A partir de ahora y de todo lo que tenían Pero sin baile. La mugre que tenían que sacar, la mugre que tenían que sacar. ¿Y del gabinete nuevo, alguno que te guste? Todos. Por fin, gente linda. ¿Todos? Por fin, gente linda en el Pero, gabinete. Axel, ¿Qué diferencia hay entre el hincha de Talleres y el de Belgrano? Que Talleres todo, y Belgrano un buen equipo de Bolivia. Y Belgrano un buen equipo de Bolivia. Nos vamos a Ecuador, Luis Juez, el embajador, se tuvo que ir. Sí, Ecuador se quedó sin embajador por sus declaraciones. Estado de las 7:45 de la mañana en la escuela de San José, y vos sabés que así yo no miento. Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa, porque no quería estar con la ropa esta mañana. Voy a decirte, el movimiento se ve que agarró hábito ecuatoriano. Voy a decirte, el movimiento se ve que agarró hábito ecuatoriano. Una provincia como Córdoba, que es una provincia impresionante, de la Argentina potente, no de la Argentina oscura del conurbano, Hay otra Argentina que es más luminosa, no la del conurbano o de la Villa 31 que estamos refaccionando. Esa Argentina te manda a la noche más oscura. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Yo entiendo que pueda haber sectores que tengan libertad de decidir, en el caso de la marihuana, fumarse un porro, ¿no? En algún nivel socioeconómico distinto. Ahora, cuando yo voy a los barrios más pobres de la provincia, el mensaje tiene que ser uno solo. Ahora sí, vas a escuchar un relato realmente increíble. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, lo grave de todo esto es que no lo dice Biondini, un neonazi. Lo dice gente que aparece en un discurso centrista, digamos, conductores, políticos que fungen, digamos, un centro derecha, no un extremismo, y sin embargo dicen una barbaridad como esta. Por eso conviene contar esta historia que vos anticipás, para a ver si los hace pensar un poco. Muy cerca de acá, en el Perú, entre los años 1995 y 2000, Alberto Fujimori, el gobernante, hizo esterilizar forzadamente y por vía quirúrgica a 346.219 mujeres y 24.535 varones por vía quirúrgica. ¿Y vos sabés quién pagó eso? USAID, o sea, el gobierno norteamericano, y la Unión Europea. La USAID era de la CIA, digamos. Claro, era la fundación exactamente, de la CIA. son agencias encubiertas en muchos casos de la CIA. Ya se venía haciendo esto, se denunció en la película Sangre de Cóndor, también la esterilización forzada de latinoamericanos. ¿Quién fue el gran ejecutor de este modelo de esterilizar poblaciones consideradas inferiores? Adolfo Hitler, por supuesto. Y quien le dio letra, el ideólogo, como vos anticipaste, fue un porteño nacido en el barrio de Colegiales, que se llamaba Ricardo Walter Darré. Nació en el barrio de Colegiales. Conviene comentar algo sobre la eugenesia, que es esta idea que no debe tener idea Dolores Cahendamer, pero que está proponiendo. La eugenesia es una falsa ciencia del siglo XIX que promueve que el mundo sea poblado por gente fuerte, inteligente y sana. Y que entonces para eso, para asegurarse eso, hay que inhibir la reproducción de gente que sea considerada no fuerte, inteligente y no sana. Y este argentino que estábamos viendo recién Este tipo seguía esas ideas que venían del siglo XIX. ¿Y cuáles son los métodos por los cuales promueven un mundo de gente inteligente, fuerte y sana y que eliminen los inferiores? Los métodos son quirúrgicos o genocidio, como practicó Hitler. Ricardo Walter Darré es un hombre que nació en la calle 11 de septiembre, a 2 cuadras de Cabildo, en el barrio de Colegiales. En 1895, hijo de un comerciante agrícola, se
educó en un Schule, en un colegio alemán, hasta los 14 años, cuando se fue a estudiar a Alemania. Sí. Allí intervino en la Primera Guerra Mundial, luego se graduó de agrónomo y luego de biólogo. Y con esas ideas y la especialización en reproducción, en perfeccionamiento de especies bovinas, porcinas, etcétera, se le ocurrió aplicarlo a los seres humanos. Y entonces escribió un libro que se llamó Sangre y Suelo, donde dice, entre otras cosas, que las leyes de la naturaleza repudian a los degenerados y a los subhombres, y que para eliminar a los seres inferiores hay que hacer una esterilización masiva de mujeres. Claro. Estas eran las ideas de Darré, que impresionaron primero a Hermann Göring. Göring se lo presenta a Hitler, Hitler se entusiasma. ¿Que lo nombra qué? Ministro automáticamente. Sí, con una militancia en eso, pero sobre todo venía del campo académico, digamos, Darré, ¿no es cierto? Si bien había participado en la Primera Guerra. Entonces Hitler se entusiasma tanto y se deja influir tanto por él, que lo nombra ministro de Agricultura, con mucho apoyo que tenía Darré de sectores rurales. Se convierte en ministro de Agricultura. Lo primero que hace cuando asume Hitler es redactar Darré la ley que prohibía a los judíos ser dueños de las tierras. Fue ministro hasta avanzada la Segunda Guerra, perdió favores en la consideración de Hitler, terminó siendo despedido en 1942, con lo cual él no cumplió su propia idea de perfeccionamiento, de llegar a mejores, a mejorarse. Cuando terminó la guerra, los tribunales de Nuremberg lo juzgaron, como a otros jerarcas nazis, pero a él le aplicaron penas menores y pudo salir en libertad al poco tiempo y se murió en los años 50. Bien. Yo no pude reconocer que hubiera descendientes en la Argentina. Recordá que él se fue a los 14 años, aunque había denuncias de que después de la guerra volvió para organizar la Odessa, la organización que protegía a los que huían, los nazis que huían de la justicia, pero aparece en 2016 un nombramiento de un Ricardo Darré que no sabemos si tiene que ver con Hitler, pero llamativamente con un parecido. Bueno, lo cierto es que historia, la paradoja es que el hombre que venía a generar una especie superior terminó fracasando. Gracias por tu generosidad, Jorge, en serio, muchísimas gracias. Esto ha sido muy valioso para nosotros, en serio, y para todos. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Hablábamos recién del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo habían arrebatado a los jubilados, que no hay más guita, lo dice Faurí. ¿Quién fue uno de los responsables y cómo está? Habías hablado recién de qué hicieron con el dinero. Bueno, uno de los responsables fue Blaquier, Luis María Blaquier, que ahora está a punto de ser procesado. Hay un pedido formal de un fiscal que pide que lo procesen porque cuando ingresó al Estado, cuando ingresó a las ANSES proveniente de empresas privadas, lo primero que hizo fue tomar decisiones para beneficiar a las empresas en las que él había sido directivo. Después te vamos a contar punto por punto cuáles fueron los hechos que ahora lo dejan al borde de un procesamiento. Gracias, Ariel. ¿Me mostrás la foto de Macri primero? Porque está con nosotros Sergio Rulli, un ídolo mío, a quien le he ido muchísimo. ¿Qué dice esta foto? Mira, Macri hace mucho tiempo saca 2 pesos así para darle a los humildes que ves a través del espejo del vidrio del auto, ahí era empresario, y mira el trato que tenía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo con su gesto, Sergio? Sergio es doctor en ciencias de comunicación y hace análisis no verbal, digamos, la gestualidad. ¿Qué está diciendo ahí Macri? Bueno, si tomamos esa foto de ese momento en el que fue sacada, está mirando para otro lado mientras entrega el dinero. Es una forma de minimizar al otro, de ponerlo en un lugar en el cual evitas tener incluso que mirarlo como una forma de desprecio. Bien, porque lo que vamos a analizar ahora es una de las inauguraciones que hizo Macri y María Eugenia Vidal. Vamos a analizar el lenguaje no gestual de los dos. Al otro día... Gestual, ¿verdad? ¿Cómo? Gestual, digo. Gestual. Sí. Disculpe, vamos a analizar el lenguaje gestual de ambos a un día de la tragedia de lo que sucedió acá en Ezeiza, a un día. Por eso elegimos esto ahora, pero primero vamos a ver la inauguración y la fallida inauguración. Dale. Qué lindo arrancar el día acá con Mauricio, con el Metrobús de Florencia Varela terminado. La verdad es que es un paso más que damos juntos.
Bueno, 10 días, 10 días le duró esa obra. Ahora sí, esa es la obra de la cual fueron a inaugurar y vamos a hacer el análisis discursivo. Primero lo vamos a escuchar hablando a María Eugenia Vidal y después Sergio Rulli, que nos analiza los gestos. Dale. Antes de hablar de lo que nos convoca hoy acá en Florencio Varela, quiero hacerle llegar mi abrazo y mis condolencias a todas las familias de Ezeiza. Pero para los vecinos que viven en Florencio Varela, hoy es un día de celebración. Había dos responsables en esa tarima. Estaba Dietrich, fíjate que estaba Dietrich atrás, baja su cabeza cuando María Eugenia dice lo que dice. María Eugenia Vidal primero se siente como compungida o se le ve compungida, pero después no tanto y empieza a sonreír. Como un mensaje muy contradictorio si uno lo analiza desde lo no verbal, lo va a analizar mejor Sergio. Anda tirando las imágenes y por favor, Sergio, que vaya viendo, Jorge, dale. Sí, lo primero que hay que decir es que cuando uno hace un estudio, un análisis de la gestualidad de alguien, debe hacerlo en función de lo que llamamos el comportamiento estándar. Sí. Es decir, vos tenés que estudiar a la persona y no es tan difícil hacerlo porque hay cientos y cientos de fotografías y videos. Entonces, vos tenés que observar cómo se comporta una persona respecto de la forma en que tradicionalmente se ha comportado para ver si hay algún tipo de salto de rango, de cambio respecto de lo que siempre, claro, de la forma en que siempre se manifestó. A mí una de las cosas que me han llamado la atención últimamente es que durante la campaña, en los actos estos últimos de campaña, se ha visto un Macri demasiado exultante, por ejemplo en Barrancas de Belgrano, respecto de cómo se venía manifestando, y eso me pareció un fuera de rango, un salto respecto de la situación que queda manifestada por sus pedidos de disculpa. Ahora, yo te muestro esa foto, Sergio. Yo te muestro esa foto que estábamos viendo recién. Por favor, Jorge, ponésela a pleno. ¿Qué dicen las caras de estas tres personas en esa foto? Al otro día de la tragedia de Ezeiza, haciendo esta inauguración y estando el máximo responsable por detrás de ambos. Esas caras, ¿qué te dicen? Bueno, Tomás, es muy difícil tomar un gesto aislado y poder hablar en profundidad de lo que significa. Como te decía, es necesario comprender la gestualidad de una persona de manera más integral. Y en ese sentido te puedo comentar qué es lo que yo observé respecto de Macri a lo largo de todos los últimos años, incluso de antes de que llegara a la presidencia. Había algo que a mí me llamaba la atención en esa época y eran sus gestos de asco disgusto, los cuales, de acuerdo a mis estudios, conforman en algunas personas lo que podríamos llamar un rictus de clase. Es decir, si vos estás muy acostumbrado a recibir los estándares más elevados de servicio, en todo sentido, de las personas que te atienden y de los lugares que frecuentás, cualquier caída en ese estándar implica para vos un fuerte rechazo. Claro. Yo lo llamo el síndrome del Hotel 5 Estrellas. Cualquiera que no esté acostumbrado a esos entornos y pase algunos días en un lugar como eso, enseguida se te sumen los humos y decís, pero caramba, este café que yo pedí, yo quería etíope y me trajeron de Nicaragua, ¿cómo puede ser? Qué mal que están las cosas. Y en esa posición, digamos, bien de... Y eso... yo escribí en uno de mis libros que la única expectativa buena respecto de Macri podía ser que él hiciera un cambio interno real, claro, que tuviera una transformación interna verdadera en términos de que pudiera sensibilizarse y de esa manera actuar conforme a un sentido ético, moral más superior de la historia que conocemos en términos de la economía, del empresariado prebendario y ese tipo de cuestiones que acá se tratan tan habitualmente.
Eso lamentablemente no ocurrió. Podría haber sido una posibilidad. Cuando Carrió dijo la redención no se le niega a nadie, desde una perspectiva religiosa uno puede decir, bueno, sí, es verdad, alguien que haya cometido errores, por llamarlos de manera suave, en su pasado, puede convertirse en una buena persona, porque de hecho si no, no habría posibilidad de redención para nadie que haya cometido algún tipo de delito y que esté en un entorno, que haya sido condenado, que esté en un entorno carcelario. Sí. Sería de por vida, entonces, la condena, bueno, cualquier persona puede redimirse, pero lamentablemente eso no ha ocurrido. Y, Sergio, sí. ¿podemos ver a Macri entonces, ya que insistimos por Macri? Sí. Vamos a escucharlo a Macri y después lo vemos. Porque hay un hecho muy marcado, y es que Macri, cuando está en el momento en que también reconoce que hubo una víctima el día anterior, 24 horas antes de esa inauguración, se da vuelta y lo mira a Dietrich. O sea, es como que Dietrich va a ese lugar muy específicamente, claro, como el culpable. Me están hablando justamente por la cucaracha, me dicen como el culpable, como el chivo expiatorio de quien tiene la responsabilidad, y Dietrich hace un gesto casi muy elocuente en realidad respecto a lo que decía Macri. Fíjate lo que dice Macri y después lo vemos gestualmente, dale. Buenos días, qué lindo día nos tocó, queridos vanerenses. La verdad que muy contento de estar aquí para compartir, pero también antes me quiero sumar a las palabras de María Eugenia y darle mis condolencias a la familia de Seiza, y esperemos que el segundo, que está en situación de peligro, logremos realmente que salga de esa situación gracias a nuestros grandes médicos que tenemos. Pero bueno, acá estamos felices de compartir este día con ustedes. Bueno, ahora vamos a ver lo no verbal, por favor, Jorge, de lo de Macri, el paño de Macri, y haciéndolo cargo justamente a Dietrich de lo que había ocurrido. ¿Qué se puede ver con ese...? Bueno, el desvío de la mirada hacia el costado y hacia abajo está asociado generalmente a sensaciones de vergüenza. Cuando sentimos vergüenza por algo, lo cual no está mal sentir vergüenza, sobre todo si sos responsable de algo, implica que tenés conservás algún sentido de la responsabilidad, claro. Te hacés mínimamente autorresponsable de lo que ha ocurrido, por lo menos ante la mirada ajena, pero al mismo tiempo querés evitar que vean tu rostro. Claro. Es la reacción más normal frente a las sensaciones de vergüenza. Lo hace mucho María Eugenia en ese momento también. La comunicación no verbal no es tan sencilla de explicar cuando vos tomás, como decía antes, actos aislados. Claro. Tenés que verla en función de lo que es la manera habitual de comportarse. Ahí vemos en el paño a María Eugenia Vidal, recién la veíamos ladeando la cabeza. María Eugenia Vidal tiene un comportamiento no verbal característico que consiste en ladear la cabeza. Vamos a tomar eso nada más. Mirá, la cabeza tiene dos posiciones posibles respecto del eje de la columna vertebral. La cabeza puede estar alineada, y con la cabeza alineada vos estás transmitiendo autoridad, dominancia. Sí. Cuando ladeás la cabeza, estás produciendo un gesto de sumisión, un gesto de vulnerabilidad, estás ofreciendo el cuello, y de esa manera lo que estás comunicando es una predisposición mucho más afectiva, mucho más sensible. Ajá. Ahora, ¿es posible mentir con el cuerpo? ¡Claro que sí! Es absolutamente posible mentir con el cuerpo, y de hecho es la manera en que las personas más dominantes, más agresivas, más narcisistas, más incluso psicopáticas y sociopáticas, nos engañan, mintiéndonos con el cuerpo, no solo con sus palabras. Si fuera tan fácil, tan sencillo percibir las contradicciones que existen entre el lenguaje verbal y no verbal, la gente en principio tendría más claridad respecto de aquellos que se ofrecen a sí mismos como posibles dirigentes. O sea que yo puedo sin embargo eso no pasa. Yo puedo estudiar el lenguaje corporal para poder manipular de mejor manera al pueblo, por ejemplo. Podés hacerlo, pero también eso puede ser resultado de toda una historia personal en la cual vos, desde tu infancia incluso, empezaste a comprender que produciendo ciertas posturas y ciertos gestos obtenías los resultados que buscabas. Entonces desarrollás un estilo que te fue útil y lo mantenés a lo largo de tu vida. Claro. Ahora, cuando ese estilo choca contra la realidad objetiva de las cosas, bueno, ese estilo no sirve más. Sergio, impresionante, mucha claridad. Muchísimas gracias, viejo. Gracias por venir en serio. Tomás. Gracias, cómo no. Bueno, ahora vamos a hablar de la Argentina envenenada, vamos a hablar de glifosato. La semana pasada justamente te mostrábamos
en este programa un informe muy importante de Ique Chico, una localidad de Córdoba, en donde el fiscal había prohibido seguir envenenando a la gente, porque evidentemente los pibes tenían en su sangre glifosato, porque han sufrido alteraciones, hay docentes que han caído lamentablemente en distintos tipos de cirugías, cáncer. Bueno, Marcelo Tinelli volvió a tuitear la semana pasada, vamos a arrancar justamente por el tuit de Tinelli, cómo arrancaba toda la situación para que después nosotros mostráramos los informes que mostramos. Tinelli decía que el glifosato está prohibido en 74 países, acá en Argentina siguen fumigando personas, escuelas y a los alimentos que comemos. ¿No vamos a hacer nada?, preguntaba Tinelli. En el próximo paño vas a ver la respuesta de Clarín, que en un ratito el doctor Berseñasi te va a decir quién es la persona que escribe, que es increíble. Ambiente y producción, glifosato, Tinelli y la tentación del bien. El conductor del Bailando disparó mensajes en redes sociales contra el principal fitosanitario que se utiliza en las labores agrícolas. Aquí una respuesta. Y lo mata Tinelli. Vuelve Tinelli a tuitear, si vemos ahí. Hoy un periodista de Clarín, un tal Héctor Huergo, especialista en campo, de manera muy despectiva, me mandó a seguir con el Bailando. ¿Sí? Y después su mujer tuitea el programa ADN y dice que sería bueno ver la nota que nosotros habíamos pasado la semana pasada, que en un ratito lo vamos a poner. Me dan ganas de llorar. Después dicen que opero sí, para esta gente que pide gritos hace años y nadie la escucha, solo eso. No tengo nada en contra de nadie, solo quiero ayudar. Si tenés 3 minutos, mira este video y nos pone el video de ADN. Ha venido desde Rosario, una de las personas que más ha hecho para que las cosas se clarificaran, no en contra de nada, sino para que las cosas se clarificaran con grupos de estudiantes, los llevaba por todo Entre Ríos, a distintas provincias, han detectado cosas tremendas, porque iban a pueblos y hacían relevaban en los pueblos quiénes tenían cáncer, por qué, a cuánto vivían del campo, y dieron márgenes tremendos. Por eso ha sido excluido de su universidad. Por eso, cuando él tenía que dar clases, venía un rector y le ponía una cadena a la puerta para que no diera clases. Por eso hoy está excluido de la universidad, porque el tipo peleó contra el verdadero poder, el poder concentrado, el de los fitosanitarios, como dice el señor Huergo. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Tomás, buenas tardes, buenas noches. En realidad, bueno, una declaración es de la universidad ahora está teniendo otra actitud, felizmente, para empezar a poner estos temas en agenda con los cambios de autoridades, y el problema lo habíamos tenido en facultad. Bueno, ojalá que sea así. ¿Quién es Héctor Huergo, el que escribía de Clarín? Bueno, es una de las personas que aparece como el director del suplemento rural de Clarín, pero al mismo tiempo es accionista o está vinculado económicamente a Bioceres, que es una de las empresas más grandes en Argentina en lo que es la generación de transgénicos o eventos transgénicos asociados al uso de agrotóxicos en nuestro país. O sea que uno podría decir que más que periodista es un lobista, el dueño de una empresa que... Un representante de las empresas. No digo que esté mal, pero estaría bueno que eso se clarifique, ¿no? ¿Cómo no está mal? Está muy mal llamar fitosanitario a un producto que es tóxico. Está mal decir a alguien que vaya a conducir el Bailando si el tipo tiene intereses personales. No, lo que está mal, y yo en esto coincido con vos, es no avisar que uno tiene conflictos de intereses. No avisar que uno en realidad no escribe como un productor o como un periodista independiente, sino que uno escribe como un empresario que ve peligrar sus finanzas cuando alguien que tiene la llegada popular, que tiene alguien como Marcelo Tinelli, rompe el cerco mediático que se había instalado alrededor de estos temas y lo pone en la agenda pública. ¿Le hace algo a la salud del glifosato o los...? Bueno, no voy a ser yo el que lo diga esto, ¿no? La misma Organización Mundial de la Salud lo explicitó en el año 2015 después de analizar 276 trabajos científicos sin conflicto de interés y, llegó a concluir que efectivamente el glifosato particularmente es un producto que está asociado al desarrollo de cánceres tipo linfomas no Hodgkin fundamentalmente en humanos, que hacen falta más estudios epidemiológicos para poder darle una calidad de realmente cancerígeno al producto, por eso es probablemente cancerígeno, pero que no hay dudas de que en animales genera cáncer. Entonces, cuando a nosotros se nos exige que presentemos pruebas científicas de que en los humanos, que hagamos los estudios científicos en los humanos, se nos está exigiendo que volvamos a la época del nazismo y tengamos un grupo de personas a la que le vamos a decir, bueno, señores, a ustedes los exponemos al veneno, no. Se lo podemos proponer a Huergo, si quieren pasar por el examen. O a los agroenvenenadores que hoy toman decisiones y que ponen
y me parece a mí esto es importante decirlo, Tomás, también, ponen la discusión en un terreno que es absolutamente dañino para poder construir un país en serio. ¿Pero es ¿no? dañino pedirle huergo? ¿Usted está dispuesto a hacerle huergo la prueba? No, no. El que escribe ahí, ¿le Eso sería altamente esclarecedor, que todos los que dicen que el glifosato y los productos agrotóxicos que se usan son inocuos, se sienten acá y tomen. Yo tomo una botella de agua con sal, que es lo que dicen que tiene igual toxicidad, y que ellos tomen una botella de glifosato o de los productos. Porque, ojo, en Argentina no ¿Usted se vendría de nuevo de Rosario si viene huergo? Acá le ponemos una silla acá y le decimos, huergo, por favor, ¿puede tomar glifosato? Tomás, yo soy médico. Hice un juramento que tiene que ver con primero no dañar y cuidar la salud por sobre todas las cosas. En función de eso llevo adelante mi tarea y todo lo que pueda hacer para clarificar y para acompañar el cuidado de la salud de las personas es mi responsabilidad ética hacerlo. Yo le voy a hacer la última pregunta, después quiero que participen mis compañeros, por favor, si tienen alguna pregunta para hacerle. ¿Cuánto glifosato se aplica en Alemania y cuánto glifosato se aplica en la Argentina? Porque Huergo decía justamente que los países del primer mundo todavía lo aplican. En realidad no todos, algunos países lo siguen aplicando y por ejemplo Alemania, donde nosotros estuvimos el año pasado reuniéndonos con los responsables de Agricultura del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos decían que ellos no tienen problema porque ellos tienen un límite máximo de aplicación de 450 gramos por hectárea por campaña. Sí. ¿Y No acá? sé si queda claro, ¿no? 450 gramos por hectárea por campaña es el máximo que puede aplicar un productor en Alemania de glifosato más surfactantes. En Argentina se están usando entre 10 y 15 kilogramos por hectárea por campaña. Hay alguna diferencia, ¿no? Claro. Estaba pensando, hay muchos intereses ligados al uso del glifosato acá. Quiero decir, está por supuesto el productor agropecuario al que le da un beneficio inmediato en el rendimiento, pero digo, en cuanto a las compañías que comercializan el producto, ¿son muchas? ¿Son muy grandes? A ver, hoy hay dos cosas que me parece interesante aclarar. En Argentina, por ejemplo, en el año 2016, primer trimestre del año 2016, el núcleo de medicamentos que más ganancias le generó a los laboratorios fue el núcleo de medicamentos oncológicos. ¿Está? O sea que está atado, digamos. Si uno piensa que la empresa que hoy es dueña de Monsanto, que es Bayer, es la empresa que se nos presenta al mismo tiempo como una de las principales proveedores de medicamentos, es algo así como un círculo perfecto, ¿no? Hay un chiste, entre comillas, esto de chiste que sale publicado hace algún tiempo, donde emulan el cuento de Blancanieves, donde viene la bruja, le da una manzana envenenada a Blancanieves y después viene el príncipe y le da un beso y la cura. Y cuando la última viñeta uno la puede ver, van la bruja y el príncipe abrazados de espalda, la bruja dice Monsanto, el príncipe dice Bayer. Es muy clara esa imagen que demuestra cómo esta asociación en realidad, y no es solo, yo lo quiero aclarar, no es solo con el glifosato, Argentina tiene 107 productos que están prohibidos en el mundo, en distintos países del mundo, y acá se pueden aplicar. Lo que quiere decir que alguien ha hecho un estudio que demostró que nosotros como argentinos tenemos una genética extraordinaria que puede soportar esos venenos que en el resto del mundo están prohibidos, o alguien no está haciendo su trabajo de cuidar la salud de los argentinos. Uno de los lugares en el mundo que más tenía concentración de glifosato y venían de todo el mundo a hacer documentales en Argentina, era donde vivía Fabián Tomasi, en Entre Ríos, digamos, ¿no? Y Fabián Tomasi, bueno, fue una de las personas que quizá un emblema, un tipo macanudo, bárbaro, con mucha impotencia, evidentemente, había sufrió demasiado, y así quedó Fabián. Pero fue un luchador, se enojaba por ahí con nosotros, se enojaba con vos, Damián, pero un tipo que peleó y que verdaderamente le puso el cuerpo, porque también dejarse sacar las fotos, exponerse, mostrar cómo estaba, eso lo hizo uno de los referentes en la Argentina. Lo que pasa es que para descalificar las grandes corporaciones, los que tienen guita, los Huergo, los Clarín, etcétera, lo que dicen es que son ambientalistas tratando de meterlos justamente como una cuestión política. Fíjate si esta docente de Córdoba te parece ambientalista, lo que tuiteaba justamente la esposa de Tinelli respecto a lo que había que verdad. De 75 años y vivo acá. Tengo 5 hijos y últimamente, en los últimos 10 años, ha aumentado en la provincia de Córdoba un 400% la cantidad de litros por hectárea en fumigación. Y hará cosa de 5 años empiezo a tener dolencias en la boca,
se terminaron y carcinomas. 6 carcinomas extirpados de la boca y el labio, y el último en la lengua, pasé lengua, por lo tanto hablo así, y en ese momento con quimioterapia tratando de sobrevivir a las ambiciones de dos familias. Una de las familias productores fueron mis alumnos, incluso uno de ellos hace 20 años aproximadamente, me dijo, estando en la escuela, señor, están fumigando. Nos caían las gotas de agua a través de las ventanas. La maestra, los gritos pegados, colgada del alambrado, pagó las máquinas hasta que nos fuimos. Y bien nos fuimos, fumigaron. Ellos, lamentablemente sus papás, que vivían en el campo, en distintos años fallecieron de cáncer. No entiendo por qué no quieren ver. Si todo el mundo les viene así, y ellos van, ¿no te pica la curiosidad de averiguar qué pasa? ¿Por qué todo el planeta se está quejando? Me dicen que cuando cambien la ley, van a cambiar ellos. Pero ¿y si la ley cambia en 20 años? Yo le dije, ni vos ni yo vamos a estar. Pero tu hija sí. ¿Qué le vas a dejar a tu hija? Yo lamento mucho. Esa bebé está criándose acá, a 2 cuadras de acá. Y ese veneno lo está aspirando. En mi caso, yo he dado autorización a la Universidad de Córdoba a estudiar mi caso. Y lamentablemente van a tener que mandar fuera del país un montón de estudios, porque acá evidentemente hay muchos intereses. ¿Los intereses de quién, dice usted? Intereses internacionales en este caso. Pongan el nombre que quieran, Bayer, Monsanto, lo que ustedes quieran. La suciedad que hay en la Universidad Nacional de Córdoba, que no pueden hacer un estudio de este caso, ¿no? La suciedad que hay en algunos docentes, algunos científicos y docentes que no pueden hacer estas cosas, no pueden. Damián, esto pasa en todos los pueblos de Argentina, ¿no? Pasa en todos los pueblos de Argentina. Felizmente hay periodistas como vos, como Darío Aranda, como Anabel Pomar, que lo ponen en evidencia, y otros como los huergos que intentan taparlo. Y hay gente como Tinelli ahora que están poniendo en la agenda. Yo quiero decir finalmente, Tomás, algo que me parece importante aclarar. La Federación Internacional de Ginecobstetricia, en julio de este año, pidió por la prohibición total de glifosato en el mundo, por el impacto dañino que tiene en la salud sexual y reproductiva y en la asociación con malformaciones que tiene este producto en nuestro planeta. Creo que estamos ante una situación muy grave de ecocidio, y ojalá los cambios que puedan venir, las transformaciones que puedan venir desde el punto de vista político, acompañen un proceso de transición hacia la agroecología para realmente poder resolver este problema de envenenamiento crónico que estamos teniendo. Gracias, viejo. Somos muchos los que te admiramos y admiramos tu laburo. Muchísimas gracias. Nos vamos a la tanda. Ya volvemos con Lancés, cómo se han robado todo y el procesamiento de uno de los tipos responsables del vaciamiento de los jubilados. Dale.